Continuamos con la lectura del libro Poder Global y Religión Universal de la Librería Córdoba de Monseñor Juan Claudio Sanahúja. Que todo lo que leamos sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Nos quedamos en 5. La imposición de la reingeniería anticristiana. 1. Una religión sin dogmas. Infiltrar las religiones. Entre las conferencias del milenio, ONU New York 2000, tuvo lugar la Conferencia de Líderes Religiosos, también llamada Cumbre Mundial de Líderes Espirituales y Religiosos por la Paz, que fue organizada por el secretario general de la ONU, en ese momento Kofi Annan, y una coalición independiente, entre comillas, de diferentes credos, aglutinada por la Ted Turner bajo el nombre de United Religions Initiative, URI. El URI condena la noción tradicional de evangelización cristiana, no tolera el proselitismo, ya que lo considera una forma de dominación, entre comillas. Aquí enlaza con las corrientes que promueven, incluso con anticristiana violencia, la vuelta al paganismo y a la idolatría de los llamados pueblos originarios, entre comillas, saturada de panteísmo. El URI se manifiesta contra las religiones dogmáticas, como promotoras del fundamentalismo, y se ha declarado a favor del aborto, de la libertad sexual de los adolescentes, de la legalización de las uniones homosexuales y en contra del crecimiento insostenible, entre comillas, no sustentable de la población. El documento final o programa de acción de la cumbre pretende superar las religiones dogmáticas, las que enseñan principios inmutables, a las que se le adjudican raíces violentas y fundamentalistas. La opción radical a la nueva civilización del diálogo, la paz y el desarrollo, entre comillas. En el desarrollo fundamental, los líderes religiosos se comprometieron a no enseñar verdades dogmáticas, principios inmutables, a relativizar su lenguaje y a no hacer proselitismo. La Santa Sede no firmó este programa de acción, ya que se opone a la esencia del cristianismo. Un acontecimiento notable fue la reunión del 2004 en Ámsterdam, organizada por el gobierno holandés y el Fondo para la Población de las Naciones Unidas, en preparación para el Cairo +10, que versó sobre, entre comillas, derechos sexuales reproductivos, cultura y religión, cierra comillas. Una de sus conclusiones, calificada de vital en el documento final, fue la de invertir recursos humanos y económicos para, abre comillas, convencer a los líderes religiosos de democratizar su discurso en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, cierra comillas. Con este propósito, en octubre del 2008, se creó en Estambul, por iniciativa del Fondo para la Población, con la participación de 100 líderes religiosos de 75 países, representantes de hindús, budistas, sikhs, judíos, cristianos e islámicos. La Global Network to Fight Maternal Death, AIDS, Poverty, que dio origen a Global Interfaith Network on Population and Development. El vaciamiento de las creencias religiosas se da poco a poco, una infiltración disimulada por elevados motivos. En el año 2010, por ejemplo, encontramos al URI, Iniciativa de Religiones Unidas, encabezando la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez en la Argentina, con el SERPAG, Servicio de Paz y Justicia, entidad en la que militan gran número de neomarxistas, la comunidad Bahá'í, la Fundación Soka Gakkai, el CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias, y el Secretario Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. El conjunto de organizaciones tiene su origen en el 2008, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Dice el comunicado oficial:
abre comillas, entre el 28 de abril y el 30 de abril del 2008, representantes de diferentes denominaciones religiosas y organizaciones procedentes de 16 países de América Latina y el Caribe, con la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nos reunimos en la ciudad de Bogotá, Colombia, para sostener un diálogo interreligioso por la superación de la violencia intrafamiliar. Gracias a la convocatoria de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez, GNRC, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, la Visión Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. A renglón seguido, la organización hace una especie de profesión de fe indiferentista, abre comillas, desde nuestra preocupación por el bienestar de la niñez y la familia en un contexto de diversidad religiosa y cultural, nuestra fe en la presencia divina, fuente y creadora de vida. En el 2015, el objetivo se plantea sin eufemismos. Hillary Clinton dirá, abre comillas, los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Cierra comillas. Fue el 24 de abril del 2015, durante la sexta cumbre anual de Women for the World, en el Lincoln Center de Manhattan, el representante de la Liga Católica, Bill Donohue, subrayó que, abre paréntesis, nunca antes se había visto a un aspirante a la presidencia de Estados Unidos declarar de forma pública y notoria la guerra a la religión. Cierra comillas. 2. Religión y objetivos del milenio para el desarrollo. Dentro del proceso El Cairo +15 se realizó en New York en agosto del 2009 una mesa redonda con instituciones religiosas, Round Table with Faith-Based Organizations, organizada por el Fondo para la Población de las Naciones Unidas. El motivo fue, lo expuso la directora ejecutiva del fondo, Thoraya Ahmed Obaid. Según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, dijo Obaid, entre un 30 y un 60% de los servicios de salud del mundo corren a cargo de instituciones religiosas. Luego, se hace imperativo la colaboración de estas para lograr las metas u objetivos del milenio para el desarrollo, especialmente los que hacen referencia al SIDA, empoderamiento de la mujer, salud materna, migraciones, ayuda humanitaria, salud reproductiva para los jóvenes y violencia basada en género, es decir, todos los temas en los que la ONU está empeñada en poner su ideología contraria al orden natural. La directora ejecutiva del fondo hizo mención de los esfuerzos conjuntos de con la UNESCO, UNICEF, UNAIDS, para comprometer a organizaciones de creyentes con la cultura de la muerte. Entre los implicados, Obaid cita al Parlamento de las Religiones del Mundo, a Sisters in Islam y a la Women's Initiative for Spirituality. En la región de Asia y el Pacífico, en América Latina, destaca la influencia de Berkeley Center's Program on Religion and Global Development de la Universidad de Georgetown. Y también subrayó la labor de la subdivisión del Fondo para la Población llamada Gender, Human Rights and Culture Branch, que sostiene la Global Interfaith Network. La presión sobre las religiones es múltiple. Por ejemplo, el expresidente norteamericano Jimmy Carter abandonó la Convención Bautista del Sur tras 60 años de pertenencia a ella, porque esa denominación cristiana no permite que las mujeres ejerzan ministerios sagrados. Carter anunció que lucharía junto con Kofi Annan, el obispo anglicano Desmond Tutu, Fernando H. Cardoso y los otros 9 miembros del grupo llamado The Elders, para que las religiones no discriminen a la mujer.
The Elders, entonces presidido por Nelson Mandela, se presenta como un grupo de 12 ancianos líderes mundiales que, en otras cosas, se han propuesto el acceso de las mujeres a los ministerios sagrados de las confesiones cristianas. Pertenece al grupo de Mary Robinson, expresidente de Irlanda, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, abanderada del pseudo-derecho al aborto, alma mater de los principios de Yogyakarta y abanderada del Lobby Gay Internacional. Preside la Ethical Globalization Initiative. También es miembro de Elders. Gro Brundtland, ex primera ministra de Noruega, organizadora de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, ex directora general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, fundadora de la Comisión de Gobernabilidad Global, abortista y pro-gay. The Elders comparte directivos y recibe fondos de la Open Society George Soros. No se escatiman medios para poner las religiones al servicio del nuevo orden, presionando desde afuera y desde adentro para cambiar sus principios morales y su disciplina. Los credos religiosos poco importan a los funcionarios del nuevo orden. Son instrumento para imponer una nueva ética o una religión universal que se asiente por un lado en el relativismo moral y por otro lado en la idolatría de la ley positiva. La ley civil, fruto de consensos parlamentarios o políticos que van cambiando con el tiempo al servicio de los intereses de quienes detentan el poder. Evidentemente, el gran enemigo de este programa es la inmutable doctrina de Jesucristo, anunciada a los hombres por la Iglesia Católica. De ahí el continuo asedio que ésta sufre. 3. Sincretismo religioso al servicio del poder. El binomio relativismo-positivismo jurídico es una clarísima manifestación de, abre comillas, la alianza de la democracia con el relativismo ético, que quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. Cierra comillas. Como nos advirtió Juan Pablo II, esta alianza se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. En el caso específico de lo religioso, el relativismo, además de combatir toda verdad inmutable, fomenta el indiferentismo religioso. Abre comillas, no importa en lo que se crea, lo importante es creer en algo. Cierra comillas. Y en el peor de los casos, el sincretismo, la mezcla de distintas tradiciones religiosas. Desde mucho tiempo antes de la constitución de las redes interreligiosas que apoyan sus fines, todas las reuniones internacionales de Naciones Unidas van acompañadas de foros o de reuniones menores de líderes religiosos. Quienes asisten pueden estar en mayor o menor relación con la burocracia de Naciones Unidas. Entre las aparentemente ajenas a la estructura de la ONU, pero trabajando codo a codo con ella, vale la pena tener en cuenta al Global Faith-Based Organization Forum on Multi-Religious Cooperation for Humanitarian Relief, Development and Peace, que depende de la organización Religiones para la Paz, Religions for Peace, cuyo presidente emérito, ahora moderador internacional, es el príncipe el Hassan bin Talal de Jordania, que fue presidente del Club de Roma y es miembro de la iniciativa Carta de la Tierra. A. Religions for Peace, Religiones para la Paz, Religiones por la Paz. Religiones para la Paz apoyó en la ONU la creación de la nueva religión universal para una nueva era dorada de armonía y prosperidad, de paz y justicia, entre comillas. El texto mezcla pasajes bíblicos del profeta Isaías, las profecías de Zoroastro, las promesas del Corán, la visión Sikh, la doctrina Jain y las teorías de Confucio, del budismo, el taoísmo, el Bhagavad Gita, el sintoísmo, las escrituras de Bahá'í
y la religión Sioux. Se trata de la consagración internacional del sincretismo religioso. Llama mucho la atención encontrar en el World Council de Religions for Peace personalidades catalogadas por la misma organización como católicas. En la nómina de 1995 y 1999 están incluidos el cardenal Godfrey Daniels, arzobispo McHelem, Bruselas, el cardenal William Killier, arzobispo de Baltimore, el cardenal John Onayekan, arzobispo de Abuja, Nigeria, el cardenal Oscar Rodríguez de Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Peter Seishi Shirayanagi, 30 de diciembre del 2009, presidente del Comité Japonés de World Conference on Religion and Peace. Figuran también la hermana Rita Burley, presidente de la Unión Internacional de Superioras Generales, Hans Kung, Universidad de Tubinga, Monseñor Fernando Capaya, arzobispo de Davao, Filipinas, y el obispo emérito Remy Derro, de Canadá, y Karen M. Hurley, presidente de la World Union of Catholic Women's Organizations. En la lista de autoridades de 2015 aparecen como moderador en el comité ejecutivo el cardenal John Onayekan. Como copresidentes aparecen el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el patriarca Luis Rafael Sacco, arzobispo de Bagdad, y la hermana Carmen Samut, presidente de la Unión Internacional de Superioras Generales. Entre los moderadores por regiones afiliadas y miembro del comité ejecutivo, el cardenal Raimundo Damasceno Asís, arzobispo de Aparecida, moderador de Religions for Peace Latin America and Caribbean Council of Religions Leaders. Entre los presidentes honorarios, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de New York, el cardenal Vinko Pulic, arzobispo de Bosna, Bosnia-Herzegovina, y el patriarca latino de Jerusalén, Fouad Tuau. Como coordinadora del Women's Committee, Lilian Sisson, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Manila. Religiones para la Paz recibe fondos, por ejemplo, de CARE International Inc., Catholic Relief Services, Latin American and Caribbean Catholic Relief Services, Tirana, Albania, Charitable Fund, Merrick Knoll Fathers and Brothers, la USAID y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, entre muchos otros, the United Nations Program on HIV, AIDS, UNAIDS, United Nations Development Fund for Women, UNIFEM, United Nations Development Program, UNDP, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, United Nations Foundations, United Nations Fund for Children, UNICEF, United Nations Millennium Campaign, UNMC, United Nations Population Fund, UNFPA, United Nations Trust Fund. B. Intervención del Arzobispado de Rosario. Es clasificador el comunicado del Arzobispado de Rosario el 4 de marzo del 2011, siendo arzobispo Monseñor José Luis Moyagán. Dice: ante la realización del segundo encuentro interreligioso nacional argentino, organizado por la entidad Religions for Peace, a realizarse en Rosario la semana próxima, que incluye en sus participantes miembros
y autoridades de diferentes confesiones religiosas, entre ellos sacerdotes y laicos católicos procedentes de diversas diócesis. El Arzobispado de Rosario se ve en la obligación de manifestar con preocupación que dicho encuentro no cuenta con el aval ni con la participación del mismo, ni tampoco que sus organizadores se han dirigido a las autoridades del arzobispado para recabar su parecer o intervención. Abre comillas. Asimismo, considerando su organización y extensión, estima que un encuentro interreligioso a nivel nacional, en el que participan además autoridades civiles cualificadas a nivel provincial y nacional, debería contar con el parecer previo y consideración de los organismos eclesiásticos y comisiones competentes de la Iglesia Católica a nivel nacional. Cierra comillas. El Arzobispado de Rosario ve aún con mayor preocupación que, si bien los temas a abordar son de interés en la sociedad, muchos de los que se incluyen en la doctrina social de la Iglesia, sin embargo, no puede apoyar que uno de los resultados esperados del Congreso Interreligioso, como dice la nota conceptual del mismo, sea promover en varias provincias y municipalidades del país la promulgación de los reglamentos para la aplicación de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Cuando al respecto, la Iglesia Católica expresó, fiel a su posición en defensa de la vida desde el seno materno, su desacuerdo al aprobar el protocolo facultativo CEDAW, y se advirtió que no es solo una posibilidad, sino una comprobación que el Comité Internacional de Aplicación ha hecho realidad recomendaciones a favor de la legalización del aborto en varios países y en contra de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Conferencia Episcopal Argentina, 13 del 12 del 2006. Esta preocupación llevó a los obispos a exponer reiteradamente las razones por las que no era necesario ni conveniente ratificar el mencionado protocolo. Por ello, la voz de los obispos y sus aportes, lejos de afectar la legítima promoción de la mujer, en realidad intentan tutelarla y asegurarla. Abre comillas. En este sentido, se debe considerar que el propósito laudable de luchar contra toda discriminación que afecte a la dignidad de los derechos de la mujer no puede servir la cobertura para promover cambios negativos en la cultura de nuestro pueblo, en contra de valores fundamentales que son apreciados por la inmensa mayoría de los argentinos. Nos referimos concretamente a la defensa de la vida humana desde la concepción, a la vida fundada en el matrimonio, entendido como unión estable del varón y de la mujer, a la maternidad, que expresa una vocación propia e insustituible de la mujer en la sociedad. Cierra comillas. Abre comillas. Por ello, la inquietud manifestada se basa en la autoridad legal que el protocolo de la CEDAW otorga a un comité internacional con capacidad de recibir denuncias y hacer recomendaciones a los países signatarios, en orden a que se introduzcan cambios en sus leyes y costumbres. Este peligro, que el episcopado ya había denunciado en varias ocasiones, no es solo una posibilidad. Hemos comprobado, en efecto, que se han hecho en realidad recomendaciones del comité a diversos países en favor de la legalización del aborto y en contra de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Este organismo también ha considerado la maternidad como un estereotipo cultural y ha llegado incluso a recomendar la supresión del Día de la Madre y de aquellas políticas de Estado que protejan el embarazo y la maternidad. Cierra comillas. Y Videm. Abre comillas. Lamentablemente, el Arzobispado de Rosario debe hacer esta clarificación y advertencia en orden a que un encuentro interreligioso realizado de este modo y con estos objetivos no se encuentra en la línea de la defensa de la vida desde el seno materno hasta la muerte natural. Como actualmente nos señaló el siervo de Dios Juan Pablo II y actualmente el Santo Padre Benedicto XVI. Cierra comillas. C. Los compromisos de Windsor. En noviembre del 2009 se realizó una singular reunión en el castillo de Windsor. Los convocantes fueron la Alliance of Religions and Conservation,
ARC, organización que preside el príncipe Felipe de Edimburgo y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Asistieron representantes de todas las creencias religiosas, entre comillas, que firmaron el primer gran compromiso internacional coordinado para la conservación del medio ambiente, en el que intervienen todas las religiones que tienen por objeto amoldar el comportamiento y las actitudes de los fieles en orden a proteger la naturaleza para las generaciones futuras. Cierra comillas. Este gran compromiso pretendió ser la aportación de las religiones a la 15ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que se celebró en Copenhague, organizada por la ONU del 7 al 18 de diciembre del 2009. Los compromisos de Windsor Commitments, ocupan un volumen de casi 200 páginas que lleva por título Many Heavens, One Earth. Faith Commitments to Protect the Living Planet. Con solo el título de la publicación fácilmente se capta el sincretismo panteísta que los empapa, aunque se intenta disimular porque cada uno de los firmantes se compromete a aplicar en sus comunidades un plan de acción supuestamente compatible con su propia doctrina. Entre los no cristianos se implican en los compromisos la religión Bahá'í, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el sintoísmo, la secta Sikh, los cuáqueros del Reino Unido y los grupos sincretistas Green Faith, Operation Noah y el Regeneration Project, Interfaith Powered and Light. Entre los cristianos no católicos figuran la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Autocéfala Ortodoxa Polaca, la Iglesia de Noruega y varias denominaciones cristianas de Asia y África. También aparecen involucradas instituciones católicas, Australian Catholic Bishops' Conference, Catholic Bishops' Conference of England and Wales, Franciscan Family, Society of Jesus, Jesuits, World Religious Organizations along the river, USA, la Benedict Order of Catholic Monks and Nuns y la US Catholic Coalition on Climate Change. Esta última aglutina a 13 instituciones, entre ellas 2 departamentos de la Conferencia Episcopal Norteamericana. En algunos de estos programas es muy difícil distinguir la fe católica del culto a la tierra. Por ejemplo, en las jornadas de oración por el Día de la Tierra que celebran algunas escuelas católicas de Gran Bretaña. En otros casos, tal como lo expresa el texto, parecería que forman parte de la fe y de la moral de la Iglesia los modelos ecológicos de construcción de escuelas, iglesias, capillas o los Green Programs aplicados a la enseñanza católica, a la formación de las vocaciones religiosas o a la salvación del río Hudson. The Windsor Commitments fueron adoptados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuentan con el apoyo del Banco Mundial y del Worldwide Fund for Nature y otras instituciones ecologistas. D. Declaración interreligiosa a los líderes políticos sobre el cambio climático. Después de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, promulgada el 24 de mayo del 2015, ciertas jerarquías eclesiásticas vieron en el ecologismo una puerta para la adopción acrítica del concepto de desarrollo sostenible o sustentable, sin importarles aparentemente si este es compatible o no con la doctrina católica. Hemos de recordar que el concepto de desarrollo sostenible, creado por el informe de la Comisión Brundtland en 1987, que se convirtió en la base de las políticas mundiales sobre el desarrollo y el medio ambiente, es la expresión de una concepción negativa del hombre. La Comisión de Brundtland identifica a la población como un factor negativo para el desarrollo y el medio ambiente. Es por eso que en el mundo
están invirtiendo miles de millones de dólares para el control de la natalidad en los países pobres. El 18 de abril del 2016 dice un comunicado oficial que, abre comillas, en el curso de una colorida ceremonia interreligiosa con cantos budistas, oraciones zoroastrianas y tambores sijes en el Church Center for the UN, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador Mogens Lykketoft, recibió la declaración interreligiosa a los líderes políticos sobre cambio climático, firmada por 270 dirigentes religiosos de alto nivel de todas partes del mundo. La declaración fue entregada por un representante de la generación millennial, Stephen Chu, 23 años, especialista en difusión de la Fundación Internacional Budista Tu Chi Foundation. Abre comillas. Entre los más destacados firmantes figuran su santidad el 14º Dalai Lama, el reverendo Dr. Olaf Fichte Tibet, secretario general del Consejo Mundial de las Iglesias, el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales de la Santa Sede, Swami Agini Vest, rabino jefe Shear Yashuv Cohen, el gran imán Maulina Shiyed Muhammad Abdul Kabir Azad, el arzobispo anglicano emérito de la ciudad del Cabo, reverendo Desmond Tutu, la hermana Khayanti Kirplani de la Universidad Espiritual Mundial de Brahma Kumaris, la sacerdotesa Beatriz Schüttes, presidenta del Consejo Ancestral Espiritual de los Pueblos Indígenas, y el jeque Makbadilla Mujahidiyya Sufi Order. Cierra comillas. Las organizaciones que elaboraron y difundieron la declaración y movilización, las firmas de los dirigentes religiosos son ACT Alliance, Bhumi Project, Brahma Kumaris, World Spiritual University, Catholic Earth Care, Australia, EcoSig, el Elijah Interfaith Institute, Global Buddhism, Climate Change Collective, Global Catholic Climate Movement, Green Faith, Islamic Relief Worldwide, Lutheran World Federation, Reconstructionist Rabbinical College, Plum Village Community of Engaged Buddhists, Unit Religions Initiative, URI, y el World Council of Churches. Cierra comillas. Otros firmantes católicos son el cardenal Oswald Gracias de Mumbai, el cardenal Rubén Salazar Gómez de Bogotá, el cardenal Christoph Schönborn de Viena, el cardenal Schönborn de Viena, el cardenal Luis Antonio Tagle de Manila, el cardenal Telesford Topo de Ranchi, India, y el arzobispo de Marsella, Mons George Pontier, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Cierra comillas. 4. Respuesta al indiferentismo y al sincretismo religioso. San Juan Pablo II fue muy claro al dirigirse a la asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, abre comillas, para poner remedio a esta mentalidad relativista es necesario, ante todo, afirmar el carácter definitivo y completo de la revelación de Cristo. Es, por tanto, contraria a la fe de la Iglesia la tesis que afirma el carácter limitado de la revelación de Cristo, la cual encontraría su completo en otras religiones. Es, por tanto, errado considerar a la Iglesia como un camino de salvación junto a aquellos propuestos por otras religiones, los cuales serían complementarios a la Iglesia, bien que convergentes con ella hacia el reino escatológico de Dios. Se debe, pues, excluir una cierta mentalidad indiferentista marcada por el relativismo religioso que termina por pensar que una religión vale la otra. Redemptoris Missio 36.
cierra comillas. El 5 de septiembre del 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe presentó la declaración de Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia. La revelación de la declaración, con la avalancha de los nuevos paradigmas éticos y sobre todo con la imposición del sincretismo y el indiferentismo religioso, está más que clara. El cardenal Ratzinger, marcando diferencias para esclarecer la confusión del igualitarismo, del indiferentismo y del sincretismo religioso, dice, abre comillas, Cristo es totalmente diferente a todos los fundadores de otras religiones y no puede ser reducido a un Buda o a un Sócrates o a un Confucio. Es realmente el puente entre el cielo y la tierra, la luz de la verdad que nos ha aparecido. Cierra comillas. 5. El panteísmo como pensamiento único. El Parlamento catalán de las religiones, que depende del Parlamento de las religiones del mundo, declaró en el 2007, abre comillas, proclamamos que la protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra son un deber sagrado. Otro mundo será posible si los seres humanos somos capaces de manifestar plenamente a Dios, la realidad última, el todo del que formamos parte, impulsados por la fe, la esperanza y el amor que brotan de la espiritualidad y la vivencia religiosa particular. Queremos profundizar en un diálogo interreligioso, intercultural e interinstitucional sincero y responsable sobre el destino de la tierra y la humanidad. Es urgente e insustituible, por lo tanto, promover la educación moral y espiritual para una vida sostenible. Por todo eso, nos comprometemos a cuidar la tierra y abrazar la vida, por medio del estudio, la difusión y la aplicación efectiva de los principios de la Carta de la Tierra, propiciar un cambio de mentalidad y de corazón, empezando por cada uno de nosotros, revisando actitudes, prejuicios, pensamientos y comportamientos, y comprometiéndonos en la mejora de nuestro contexto más concreto y a la vez global, reforzar nuestra propia espiritualidad en el sentido de lo sagrado, sabiendo que ahí radica la forma moral de las personas y de las colectividades, defender y promover el pleno respeto de la libertad religiosa como parte esencial del bien común, así como el diálogo interreligioso, puesto que tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría. Ejercer un liderazgo creativo entre las distintas personas y comunidades religiosas y cívicas de cara a la superación de los retos medioambientales y sociales contemporáneos, unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de paz. Finalmente, urgir a los poderes públicos que legislen y actúen cumpliendo los denominados objetivos del desarrollo del milenio. Cierra comillas. Es decir, todo esto al servicio de la reingeniería social anticristiana para imponer los nuevos derechos humanos: aborto, anticoncepción, eutanasia o muerte digna, homosexualismo, la perspectiva de género e ideologismo ecologista infectado de panteísmo, un pensamiento único al servicio de un nuevo orden político. 6. El moralismo político. Leonardo Boff, como comisionado de la Carta de la Tierra, afirma, abre comillas, crece la conciencia que tenemos una única casa común, el planeta Tierra, más aún, como especie formamos una humanidad única y somos parte de la Tierra. Somos la propia Tierra que, en un momento de su evolución, ha comenzado a sentir, a pensar y a amar. Cierra comillas. Y en Buenos Aires afirmaba, abre comillas, la especie humana está condenada a hacer lo que hace porque es un parásito de la Tierra. Es mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer. La Tierra puede seguir tranquila desarrollando otra forma de vida. La infraestructura biológica es candidata a sucedernos porque es portadora de espiritualidad. Las religiones abrahámicas son las más violentas porque se creen portadoras de la verdad, como el Papa en Ratisbona.
Lo necesario es la espiritualidad, no los credos y las doctrinas. Cierra comillas. Quizás en estas palabras de Boff encontramos una de las claves para el discernimiento. Lo necesario es la espiritualidad, no los credos y las doctrinas. ¿A qué llaman espiritualidad? A un conjunto de sentimientos mudables, sin fundamento en la verdad, a los que cada uno les da el valor que le parece según las circunstancias. La New Age presta su vago espiritualismo en la que lo religioso se expresa de manera ligera, liviana. Es lo religioso light, porque se intenta vivir una religiosidad sin dogmas, sin estructuras, sin jerarquías, sin morales rigurosas. Como consecuencia de contraponer espiritualidad a doctrina, esta visión avala o, lo que peor, procura, por ejemplo, la perversión de menores, la anticoncepción, el aborto, la eutanasia, la investigación con embriones humanos, la injusta legitimación jurídica de parejas del mismo sexo, etc. La falsa espiritualidad del nuevo orden es compatible con inculcar a los niños desde los 5 años la normalidad de la homosexualidad y la masturbación e instruirlos en el uso de preservativos y de la píldora del día después, mentalizándolos en que el aborto es un derecho como propone la UNESCO. Relacionado con el plan de la UNESCO, se conoció que en España, como contenido de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía, para niños entre 10 y 11 años, el Ministerio de Educación recomienda educarlos en la inocuidad del coito anal y el sexo oral y manda instruirlos en el uso de preservativos saborizados. Otro tanto en México, en que similares contenidos se encuentran en la Cartilla Nacional de Salud para Adolescentes de 10 a 19 años, publicada por el gobierno del 2009. No nos llamemos a engaño, aunque en numerosos documentos tanto de la ONU como de las organizaciones afines englobadas en el diálogo interreligioso cultural al servicio del poder político para darle un aparente sustento pseudo-espiritual a la tiranía relativista, aparecen las palabras paz, justicia, equidad, dignidad, compasión, tolerancia, solidaridad, respeto a la pluralidad, cuidado de la niñez y otras similares. Detrás de este lenguaje, que aparentemente proclama elevados propósitos, aunque a veces es tan general que parece vacío de contenido, tenemos que aprender a ver la justificación de las aberraciones derivadas de la negación de verdades inmutables y trascendentes. A la vez, el moralismo político plantea serios problemas de adhesión a la fe dentro de la Iglesia, enmascarando una doctrina que no es católica con términos y modos de decir que excluyen a Cristo, centro del misterio cristiano. Abre comillas, el moralismo político como lo hemos vivido y como todavía lo estamos viviendo, no solo no abre el camino a una regeneración, sino que la bloquea. Y esto mismo se puede decir de un cristianismo y de una teología que reducen el corazón del mensaje de Jesús, el reino de Dios, a los valores del reino, identificando estos valores con las grandes palabras clave del moralismo político y proclamándolas al mismo tiempo como síntesis de las religiones. Sin embargo, se olvida así de Dios, a pesar de que Él es el sujeto y la causa del reino de Dios. En su lugar quedan grandes palabras y valores que se prestan a cualquier tipo de abuso. Cierra comillas. En todos los ámbitos, el relativismo ético, en alianza con la democracia, aparece hoy como el enemigo más significativo de la fe cristiana, como dijo el cardenal Ratzinger.
Abre comillas, el relativismo se ha convertido así en el problema central de la fe en la hora actual, cierra comillas. Y, en concreto, la llamada teología pluralista de las religiones que, abre comillas, es, por una parte, un típico vástago del mundo occidental y de sus formas de pensamiento filosófico, y por otra, conecta con las instituciones filosóficas y religiones de Asia, especialmente y de forma asombrosa con las del subcontinente indio, cierra comillas. Para el relativismo, abre comillas, afirmar que la figura de Jesucristo y en la fe de la Iglesia hay una verdad vinculante y válida en la historia misma es calificado como fundamentalismo. Este fundamentalismo que constituye el verdadero ataque al espíritu de la modernidad se presenta de diversas maneras como la amenaza fundamental emergente contra los bienes supremos de la modernidad, es decir, la tolerancia y la libertad. Por otra parte, la noción de diálogo, que en la tradición platónica y cristiana ha mantenido una posición de significativa importancia, cambia de significado, convirtiéndose así en la quinta esencia del credo relativista, en la antítesis de la conversión y de la misión. En su acepción relativista, dialogar significa colocar la actitud propia, es decir, la propia fe, al mismo nivel de las convicciones de los otros, sin reconocerle por principio más verdad que la que se atribuye a la opinión de los demás. Solo si supongo por principio que el otro puede tener tanta más razón que yo, se realiza de verdad un diálogo auténtico. Según esta concepción, el diálogo ha de ser un intercambio entre actitudes que tienen fundamentalmente el mismo rango y, por tanto, son mutuamente relativas. Solo así podrá obtener el máximo de cooperación e integración entre las diferentes formas religiosas. Cierra comillas. El relativismo, que lleva a la apostasía, pretende abarcarlo todo porque tiene una vocación totalitaria. Para el relativismo, somos fundamentalistas cuando anunciamos como contenido inseparable del seguimiento de Cristo verdades inmutables, por ejemplo, las que ha querido resaltar Benedicto XVI, enunciando los principios no negociables, que son las pautas que nunca se podrán derogar ni dejar a merced de consensos partidistas en la configuración cristiana de la sociedad: la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer, la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su término natural, y los derechos de los padres a educar a sus hijos. 7. La diversidad o igualitarismo cultural. Recordemos que a finales de los años 80 y principios de los 90, la UNESCO comenzó a impulsar una ética universal de valores relativos. Una de sus últimas etapas se inaugura con el proyecto de Nuestra diversidad creativa, una ética global para una gobernabilidad global, 1991. Como base para una, abre comillas, ética global y democracia. Dice el ideario: se asientan en los nuevos derechos humanos formulados en las normas de las últimas conferencias internacionales que deben informar el debate sobre mujeres, género, cultura y medio ambiente para formular nuevas políticas de desarrollo humano sostenible. Cierra comillas. Este proceso termina con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001 y se plasma en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del 2005. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural dice, abre comillas, la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Cierra comillas. Las identidades culturales son plurales, variadas y dinámicas, entre comillas. No debemos olvidar que este lenguaje de las Naciones Unidas, dentro de lo que llaman valores culturales, se engloban las creencias religiosas. Así, las cosas y según esta visión, la cultura cristiana es equiparable al estilo de vida homosexual, a los códigos de conducta de los grupos marginales y a las prácticas paganas del indigenismo. Como esta coexistencia es imposible, la diversidad cultural reemplaza, construye por sustitución la visión cristiana con una nueva ética universal. En ocasiones, como por ejemplo actualmente en Bolivia y el sur de Argentina y Chile, el respeto a la diversidad cultural se transforma en arma violenta de descristianización en manos del indigenismo neomarxista. La pretensión de la UNESCO de erigir su proyecto como paradigma de la nueva espiritualidad ya era evidente en la presentación del Año Mundial de la Paz, escrito en el inconfundible lenguaje de las logias. Abre comillas. El año 2000 debe ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Juntos podemos transformar la cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y de no violencia. Esta evolución exige la participación de cada uno de nosotros y les da a los jóvenes y a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más digno y armonioso, un mundo de justicia, solidaridad, libertad y prosperidad. La cultura de la paz hace posible el desarrollo duradero, la protección del medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser humano. Cierra comillas. 8. Única conducta, único discurso. El relativismo ético impone la renuncia a las propias convicciones, la que aparenta ser la ideología de la máxima tolerancia no admite el disenso, y la ideología de la exaltación de los valores universales, a los que llega la síntesis de la máxima cooperación e integración entre las diferentes formas religiosas, da pie a las mayores aberraciones. Reseñamos algunos ejemplos de los últimos años. Tenemos documentados todos estos y muchos más. La tiranía del pensamiento único, en nombre de la libertad y los derechos humanos, se ha empeñado en abolir la objeción de conciencia en la profesión médica con respecto al aborto, la esterilización, la fecundación artificial, la eutanasia. Se pretende obligar por ley a los seguros médicos de asociaciones católicas a proveer anticonceptivos y abortivos, y a los hospitales católicos a hacer abortos quirúrgicos y esterilizaciones, como el gobernante ilustrado que concedía una gracia a sus súbditos. Se crean registros de objetores. Agrupar de ese modo a los profesionales de la salud es claramente discriminatorio. Abre comillas. De ahí a prenderles una estrella amarilla o un chip para no herir susceptibilidades. En la manga de su bota no hay mucho trecho. Cierra comillas. Comenta el español Juan Manuel Molina Valdés, de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, ANDOC. Los legisladores colonizados por la mentalidad relativista han logrado hacer desaparecer de muchas legislaciones la patria potestad, los derechos, deberes de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones éticas y religiosas. Para poner un piercing o hacer un agujero en la oreja a un adolescente, el médico necesita permiso de sus padres, no así para entregarle un anticonceptivo o abortivo hormonal o insertarle un DIU, o incluso para someterla a un aborto quirúrgico. El nuevo orden impone que la fe religiosa no tenga la más mínima visibilidad. Pierden el trabajo una azafata o una enfermera que llevan una cruz en el cuello, o quien le dice a un enfermo
que lo tendrá presente en su oración. Se pretende quitar las cruces de los espacios públicos, incluso de los cementerios de veteranos de guerra. Se sanciona a un párroco por tocar las campanas de su iglesia. Se organizan ofensivas contra la presencia del crucifijo en las aulas y tribunales. Se prohíbe en tiempo de Navidad la representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en las plazas, en tiendas y hasta en el jardín de los hogares cristianos. La nueva ideología pone todo poder de coacción del Estado al servicio del acatamiento de las leyes civiles inicuas en orden a la aceptación social de la homosexualidad. Se desplaza a jueces y comisionados que se niegan a ser testigos de la pantomima de una boda entre homosexuales. Se somete a un verdadero linchamiento social a médicos y psicólogos que se atreven a afirmar que la homosexualidad es una enfermedad o un desorden de la conducta. Se enjuicia por discriminación y homofobia a un arzobispo que predica sobre el texto de la carta a los Romanos 1 del 20 al 27. Se lleva a los tribunales a otro prelado que impide que un reconocido homosexual sea acólito en la Santa Misa por las leyes antidiscriminatorias. Se impide el cese del director de una escuela católica que se casa con su pareja de su mismo sexo. Se sanciona a bomberos que se niegan a participar en una marcha del orgullo gay, o a una asociación católica que niega sus locales para el festejo de una boda, entre comillas, entre lesbianas. Se lleva a juicio a los médicos que se niegan a hacerles una fecundación artificial in vitro a lesbianas por considerarlas incapaces de educar a un niño. Se cierran agencias de adopción católicas por no aceptar la obligación legal de entregar niños a homosexuales, etc. Sobre este aspecto, decía el cardenal Ratzinger en el año 2005, abre comillas, el concepto de discriminación se amplía cada vez más y así la prohibición de la discriminación puede transformarse progresivamente en una limitación de la libertad de opinión y de la libertad religiosa. Muy pronto, no se podrá afirmar que la homosexualidad, como enseña la Iglesia Católica, constituye un desorden objetivo en la estructuración de la existencia humana. La confusa ideología de la libertad conduce a un dogmatismo que se está revelando cada vez más hostil para la libertad. Cierra comillas. 9. Hacia una nueva constitución civil del clero. Monseñor Jean Lafitte advierte sobre la sociedad tolerante, que impone un pensamiento único, tomando por ejemplo la constitución civil del clero de la Revolución Francesa. En 3 años, los teóricos de la tolerancia abrieron el camino para la instauración del régimen del terror. Los clérigos fueron obligados a jurar la Constitución Civil del Clero, que ponía a la Iglesia Católica al servicio del poder revolucionario, inaceptable para un buen sacerdote. Quienes permanecieron fieles a su fe y a su ministerio y se negaron a jurar la Constitución, calificados de refractarios, fueron martirizados o pasaron al exilio o a la clandestinidad, perdiendo sus derechos civiles y todos sus bienes. Nos preguntamos si no vamos hacia una situación similar a la Revolución Francesa. Notamos la tiranía del pensamiento único. Lo hemos vivido con los cuestionamientos a Benedicto XVI por temas como la homosexualidad y la prevención del SIDA. Se intimida a los pastores para que callen, y quiera Dios que todos permanezcamos fieles a Jesucristo. Con razón, Ratzinger dice que, abre comillas, el relativismo es el nuevo rostro de la intolerancia. Diría que hoy realmente se da una dominación del relativismo. Quien no es relativista parecería que es alguien intolerante. Pensar que se puede comprender la verdad esencial,
es visto ya como algo intolerante, pero en realidad, esta exclusión de la verdad es un tipo de intolerancia muy grave y reduce las cosas esenciales de la vida humana al subjetivismo. Cierra comillas. Nos enseñó San Juan Pablo II que para ser fieles a Jesucristo, abre comillas, a veces las opciones que se imponen son dolorosas y pueden exigir el sacrificio de posiciones profesionales consolidadas o la renuncia a perspectivas legítimas de avance en la carrera. Cierra comillas. Estas palabras dirigidas a los profesionales de la salud son aplicables a todos los ciudadanos que ejercen una profesión en cualquier ámbito de la sociedad civil y también a los sacerdotes y consagrados. Ya son múltiples los ejemplos de los laicos y de los clérigos marginados por su fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia, en países de la antigua tradición cristiana, específicamente en ámbitos eclesiásticos, ante la ineludible catequesis, por ejemplo, sobre las encíclicas Humanae Vitae y Evangelium Vitae, o sobre la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. Cabe preguntarse, ¿llegaremos a la disyuntiva de inscribirnos en el bando de los clérigos juramentados, dóciles a la tiranía de la mentalidad anticonceptiva y doblegados por la Inquisición del lobby rosa? ¿O por el contrario, con la gracia de Dios, afrontaremos ser clérigos no juramentados, es decir, perseguidos, marginados, excluidos por fundamentalistas? Estamos en tiempos de persecución, pero encima de toda consideración acomoditicia, la fidelidad a Jesucristo nos exige defender, promover, enseñar, transmitir las verdades inmutables, los principios no negociables, aunque sabemos todos, laicos y clérigos, que ese camino es humanamente inseguro, porque al no aceptar los esquemas mentales políticamente correctos, rechazamos ser incluidos en la categoría del nuevo ciudadano, según lo que el nuevo orden define como paradigma de la nueva ciudadanía. Me viene a la cabeza la gran apostasía anunciada en el Apocalipsis y recuerdo una novela, Su Majestad Dulcinea, del padre Leonardo Castellani. En esa novela apocalíptica, Castellani retrata a la iglesia infiel, a la iglesia apóstata de los últimos tiempos, perseguidora de la iglesia de Cristo. Se ve reducida a unos pocos fieles, los jerarcas corruptos de esta caricatura de iglesia, serviles ante el poder político, mendicantes de protagonismo temporal, aduladores del anticristo. Habían reemplazado, dice Castellani, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, por prosperidad, democracia y dulzura, encandilando así a la mayoría de los bautizados, porque al demonio no le interesaba ya matar, sino a través de estos falsos profetas corromper, envenenar, falsificar. Como decía San Agustín, abre comillas, como a nuestros mayores les fue necesaria la paciencia contra el león, así también a nosotros nos es necesaria la vigilancia contra el dragón. Jamás cesa la persecución contra la iglesia, ya de parte del león, ya de parte del dragón, y más ha de temérsele cuando engaña que cuando se ensaña. En otro tiempo incitaba a los cristianos a renegar de Cristo, en este enseña a negar a Cristo. Entonces impelía, ahora enseña. Entonces usaba violencia, ahora de insidias. Entonces se le oía rugir, ahora presentándose con aparente mansedumbre y rondando, difícilmente se le advierte. Aquí nos quedamos en la página 195 y vamos a iniciar el capítulo 6, la confusión intraeclesial. Gracias a todos, y si tú crees que esto urge compartirlo con nuestra iglesia católica, te agradezco que lo hagas. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.
Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones. También puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.